Cintia, ¿cómo está? Bienvenida, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Bianca? Buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos. Qué gusto, Cintia. Bueno, pues por favor, platiquemos acerca de este gran tema. ¿Cuál es el mandato del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas para el Desarrollo? Pues justo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo es uno de los principales organismos del sistema de Naciones Unidas que tenemos presencia en más de 170 países y territorios y buscamos erradicar la pobreza, reducir las desigualdades, buscar que podamos construir sociedades más resilientes que puedan progresar. Y nuestro rol es fundamental justamente para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Y en particular, bueno, en México tenemos un trabajo importante con todos los niveles de gobierno, con el sector privado, con la sociedad civil organizada, para implementar estrategias que contribuyan justamente a estas metas, ¿no? A estos objetivos de desarrollo sostenible, principalmente desde la visión socioeconómica, desde la igualdad de género, la protección del medio ambiente y, por supuesto, hacer efectivo el ejercicio de los derechos humanos. Cintia, ¿cuál es el objetivo de desarrollo sostenible número 10? ¿Nos hablas un poquito más de ello, por favor? Sí, el objetivo de desarrollo sostenible 10 tiene que ver con reducir las desigualdades entre los países y en los países. Esto habla precisamente de cómo se puede lograr que al interior de los países pueda haber una reducción en las brechas de desigualdad, no solo, por ejemplo, entre las regiones, entre los propios estados, entre los propios municipios, sino también entre los grupos sociales, ¿no? Trabajar directamente con aquellas poblaciones que tradicionalmente han sido más vulneradas, por ejemplo, las niñas, los niños y adolescentes, las mujeres, la población indígena, las personas afromexicanas, las personas con discapacidad. Con todas estas personas, ¿cómo se pueden lograr reducir estas barreras en el desarrollo social y precisamente en el ejercicio de sus derechos? Aquí habla este ODS de cómo erradicar o cómo reducir estas brechas de desigualdad y por sí mismo es un objetivo, es el ODS número 10, pero también es un ODS que es transversal a otros ODS de la Agenda 2030. Por ejemplo, tiene que ver con la reducción de la pobreza, porque ¿cómo podemos erradicar la pobreza si no nos enfocamos en las poblaciones que tradicionalmente han quedado más vulneradas? Tiene que ver, por ejemplo, con la igualdad de género para reducir la brecha entre hombres y mujeres, tiene que ver con el trabajo digno para generar estas estrategias que permitan focalizar aquellos empleos en pues las personas que también tienen un rezago social y económico importante. Cintia, ¿qué avances se tienen aquí en nuestro país y también cuáles son algunos de los retos del ODS número 10? Pues en México tenemos avances significativos. Tenemos avances, por ejemplo, en la disminución de la desigualdad económica. Cuando nos vamos, por ejemplo, a los datos, el coeficiente de Gini, que es justo el que mide la desigualdad en la distribución del ingreso, en los últimos años hemos notado que sí hay una disminución significativa, ¿no? En esta brecha. Esto refleja que los ingresos o la brecha de ingresos entre los deciles más ricos, entre la población más rica y la población más pobre, se ha reducido. También hemos tenido reducción de la pobreza, por ejemplo, del 2018 al 2022, más de 5 millones de personas en México superaron la situación de la pobreza y también se han creado, por ejemplo, programas que tienen esta visión de focalizar los esfuerzos con las personas más vulnerables, ¿no? Por ejemplo, con personas adultas mayores, que se les otorga también algún programa social específico para ellas, con la población indígena, pensando en que puedan crear medios de vida mucho más sostenibles. Y este trabajo no solo ha sido también por parte del gobierno de México, sino por otros actores del desarrollo, ¿no? Ahora, por ejemplo, cada vez más empresas destinan realizar inversión social, realizar programas específicos para trabajar directamente con estas poblaciones en donde tienen alguna presencia o con las que también interactúan, ¿no? Entonces, principalmente son estos avances que se han logrado para reducir las brechas de desigualdad. También queremos saber qué hace el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México respecto a este ODS.
Nosotros en particular acompañamos a tomadores de decisiones, ¿no? En fortalecer, por ejemplo, sus capacidades para incorporar el enfoque basado en derechos humanos, la Agenda 2030, la igualdad de género, cómo se incorpora el desarrollo sostenible en todas sus formas en, por ejemplo, en el diseño de programas públicos, de política pública. Acompañamos, por supuesto, también a otros actores del desarrollo en cómo se puede incorporar estas perspectivas en la definición de proyectos, en la definición de su inversión social. Y trabajamos muy de cerca para dar ejemplos muy concretos, con estrategias, por ejemplo, muy puntuales que tienen que ver en el uso efectivo del recurso público, por ejemplo, a través de procesos de presupuestación, para que los recursos vayan enfocados a cerrar las brechas de desigualdad, ¿no? Tradicionalmente trabajando con estas poblaciones que se han quedado un poco más rezagadas. Un ejemplo muy concreto es, por ejemplo, tenemos en el ámbito rural, creamos redes de sororidad verde para que más mujeres indígenas se incorporen en procesos productivos que están basados en la naturaleza o, por ejemplo, en el ámbito educativo, con programas que reducen la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres para sumar, por ejemplo, inclusión social a través de las ciencias, tecnologías, las ingenierías y matemáticas, que son disciplinas que tradicionalmente han quedado más masculinizadas, ¿no? Trabajamos muy de cerca con el sector empresarial para sensibilizarles también en estos procesos que son muy cercanos a la erradicación de las desigualdades, a lograr inclusión social, para que se generen más empleos destinados justamente a estas poblaciones tradicionalmente más afectadas. Cintia Martínez, oficial nacional de Desarrollo Social y Económico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, muchísimas gracias por haber platicado hoy con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y seguiremos muy de cerca.